desgraciadamente, un año más comprobamos cómo, a pesar de que teóricamente la violencia de género es rechazada desde todos los ámbitos, es aún una lacra endémica que nos sigue golpeando. Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día y la violencia institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los recortes presupuestarios, la disminución de las políticas de prevención que ya existían, junto con la imagen discriminatoria y cosificada que de las mujeres se sigue ofreciendo, son un caldo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que son elementos inseparables. Luchar contra la violencia de género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la sociedad conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente la violencia sexista. En muchas partes del mundo, las mujeres se encuentran en una situación insostenible de negación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones. En nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas regresivas, de recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad, sigue poniendo de manifiesto más aún que la lucha contra la violencia de género es, en definitiva, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Todo lo expuesto, el Pleno de este Ayuntamiento, pero en este caso los cuatro grupos que nos suscribimos, exigimos que la violencia contra las mujeres sea eliminada definitivamente de nuestras vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad. Y para ello creemos que es necesario adoptar los siguientes acuerdos. Reafirmación de los acuerdos aprobados en el Pleno del pasado 18 de septiembre de 2015. Segundo, que el Ayuntamiento se comprometa a desarrollar de manera estructural los presupuestos municipales con perspectiva de género necesarios para llevar a cabo las políticas de igualdad de manera transversal. 3. Instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de Andalucía a aumentar las dotaciones económicas destinadas al desarrollo de las políticas de igualdad y de la atención integral en violencia de género. Y 4. Dar traslado de estos acuerdos al tejido asociativo de la ciudad. Intervenciones sobre el tema. Tiene, sí se puede leer la palabra. Muchas gracias. Estamos... Perdón. Muchas gracias. Sí, estamos totalmente a favor y solamente queremos añadir un par de cuestiones que serán posteriormente asumibles por los cuatro grupos, que es calificar, cambiar el concepto de violencia de género por violencia machista y insistir en que sea una cuestión de Estado, pero con lo de Bueno, luego te doy la palabra. Ciudadanos quiere intervenir, el Grupo Popular. Sí. ¿Quiere intervenir? No digo Ciudadanos. Sí, bueno, ahora después primero Grupo Popular. Buenos días, señor alcalde, corporación y demás miembros presentes. Nosotros no podemos aceptar los términos de la tercera puesta de la moción. No podemos aceptar que se hable de recortes presupuestarios, no podemos aceptar que se hable de disminución de políticas de prevención, no podemos aceptar los términos de la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones regresivas y recortes de los recursos de protección social. Y no lo podemos aceptar no desde el punto de vista político, sino como mujer. Mientras que haya mujeres asesinadas, no creo que se pueda ni se deba hacer demagogia implícita o mensajes subliminales con tintes políticos. No estoy a favor y no voy a permitir que se utilice a la mujer como moneda de cambio. No es tan difícil estructurar una moción sin meter tintes políticos. De hecho, nosotros hemos, con carácter alternativo, estableció una declaración institucional que no tiene lugar nada político. Estamos a favor de la solicitud de reafirmar los acuerdos aprobados del Pleno. Lo que no tenemos aprobado, lo que no vamos a aprobar es el desarrollo de la moción. Ciudadanos quiere intervenir.
no está de acuerdo con la opción, lo que no está de acuerdo es con el ajuste que ha hecho, si se puede, de cambiarlo, de violencia machista por violencia. Nosotros lo aprobaríamos siempre y cuando se mantuviera la violencia de género. El Grupo Socialista. Con su permiso, señora Carmen. El Grupo Socialista de este Ayuntamiento, creo que unido a los demás, quiere dedicar un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresamos nuestras condolencias a las familias y amistades. También a todos los menores, a los hijos y a las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de esta violencia, víctimas mortales incluso convertidas en último ejercicio de venganza contra sus madres. Nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias que han perdido a una mujer asesinada por su pareja o expareja. Creemos que una sociedad decente exige que avancemos hacia una sociedad segura y libre de violencia de género que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia, así como a sus hijos e hijas. Por esta razón y por muchas más seguimos acudiendo a la cita que ONU nos lanzó desde el año 1999. Acudimos a esta cita el día 25 de noviembre para rendir un homenaje póstumo a todas esas mujeres que han sido maltratadas y han sido asesinadas. Tenemos que conseguir, entre todos y todas, la erradicación de la violencia de género en nuestra sociedad. Se acabe de una vez por todas la cultura machista que es la que la provoca. Desgraciadamente, en esta cuestión tenemos que volver otra vez a traer una moción aquí. En este caso, yo creo que nos debemos felicitar porque 4 grupos de este ayuntamiento creo que no hay ninguna razón para dudar de apoyar la moción. Es de justicia pedir lo que se pide. Esté gobernando quien esté gobernando. Si vemos en la moción también se pide que se aumenten los fondos al Gobierno Central, a la Junta de Andalucía y también que este ayuntamiento, es decir, que todos los poderes públicos que tienen algún granito de arena que aportar, hagan el esfuerzo máximo para que esa violencia existente en la sociedad contra las mujeres desaparezca. Por tanto, nos unimos, hemos consensuado esta moción entre los grupos y nos ratificamos y reiteramos lo que pedíamos en el 18, perdón, en septiembre, el día 15 de septiembre. Queremos que se amplíe y se adapte la ley contra la violencia de género para abarcar todas las formas de violencia contra las mujeres y dotarla de recursos económicos suficientes. Seguimos exigiendo al Gobierno Central un pacto de Estado que el Grupo Popular expresa en esa declaración que plantea y lo hace como al aire, es un brindis al sol. Y ustedes, el Estado, los organizan los gobernantes máximos de este país, no el Ayuntamiento de La Romana. Entonces no podemos hacer esa petición al aire, puesto que tiene que haber alguien que la propugne y tiene que llamar a las demás fuerzas políticas. En este caso es el gobierno del Partido Popular. Esperemos que dure poco tiempo y le corresponda a otro partido llamar a ese consenso. Pero es que además dice usted que no es cuestión política, no es cuestión política. Desde que entró el Partido Popular en el gobierno de la nación se han producido recortes en lo que es la autonomía de los ayuntamientos a la hora de gestionar las políticas de protección a las mujeres, debido a la ley de sostenibilidad y racionalización de las autonomías locales. Con la ley de educación se ha hecho una ley segregacionista contra la educación en igualdad y además han quitado una asignatura que era fundamento y base y que propugnaba y promocionaba la igualdad entre hombres y mujeres. Se han metido otra vez con la autonomía de las mujeres como si fuéramos menores de edad. Es que ha sido, no solamente han recortado,
han recortado lo que había, sino que además nos han hecho perder el tiempo como sociedad. No hemos podido seguir avanzando en esta lucha. No me gusta así que no con la cabeza porque a las muestras me remito. Se necesita ese pacto de Estado, se necesita la formación de la justicia, de magistrados y magistradas, se necesita un planteamiento nuevo en la educación y eso tiene que ser acometido por los gobiernos y tiene que estar dotado económicamente y presupuestariamente. Y sobre todo, y muy importante, tiene que estar en la ideología y en el programa del partido político que gobierna. Entonces, bueno, pues yo creo que sí. Por tanto, yo creo que es un acierto que los 4 que vamos a votar la moción lo hagamos porque de alguna manera, y sobre todo con el último punto que ponemos en la moción, que es darle traslado a las asociaciones, al tejido asociativo de la ciudad, porque es una forma de invitarles a participar en algo que nos preocupa como personas representantes del pueblo. Creo que es muy interesante esa aportación que planteaba Izquierda Unida y que me ha parecido bastante interesante. Esperemos que desde todos los ámbitos la gente se comprometa y acuda a esta invitación de trabajo. Por lo demás, pues evidentemente vuelvo a decir que es una desgracia tener que volver a traer una moción de estas características a un pleno de esta ciudad, a un pleno de un gobierno autónomo o que desde los gobiernos centrales nos tengamos que estar ocupando de esto. Pero siempre habrá gobiernos que se ocupen del asunto y otros que ya vemos cómo lo hacen. Sí, ¿algún grupo desea intervenir de nuevo? Pues, primero el grupo popular. Gracias, señor alcalde. Yo me fijo en los números. Este gobierno que dice que no tiene en cuenta la actividad de la mujer ha adoptado 284 medidas y más de 1.500 millones de presupuesto. Lo que ocurre es que hay que apoyar esas medidas y no llevarse las manos a la cabeza cuando se plantea una prisión preventiva revisable y cuando se endurezcan las penas. Y en los sistemas de protección. Lo que hace falta es, además de tolerancia cero, unidad. Es lo que hace falta. En cuanto a lo del tejido asociativo, que bien ha puesto Izquierda Unida, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, en los mismos términos venimos a recoger en nuestra declaración institucional. Nosotros estamos conformes y si hace falta suscribimos la moción de Izquierda Unida en tanto en cuanto a las solicitudes, no en cuanto a la exposición. Aquí sí estamos de acuerdo. Y en cuanto a tirar balones al aire con el pacto de Estado, yo que soy concejal, no soy diputada, no soy senadora, entonces yo lo propongo como concejal y si se eleva, habrá que elevarlo. Izquierda Unida, vamos a ver, yo no entiendo muy bien el tema que dice Cristina, que la política no la mezclemos con esto. Yo es que creo que desde la política es donde se dan las soluciones, aunque digamos que la solución final de este asunto, que es tan complejo, sea un compromiso de toda la sociedad, pero medidas políticas tiene que haber. Y sobre las medidas que dice ella, todas esas 80 y pico de medidas que dice que ha planteado el gobierno de la nación, pues habrá que verlo, ¿no? Porque de verdad mucho no están haciendo, sino todo lo contrario, que tal vez hay que revisar estas medidas. En cuanto al tema, yo es que ella sabía el Grupo Popular, que desde Izquierda Unida se iba a impulsar la idea de una moción de todos los grupos, entonces no entiendo muy bien. Yo es que su declaración institucional la veo un poquito vacía, porque prácticamente todas las medidas que ella plantea están aprobadas en el pleno de septiembre. Entonces no entiendo muy bien, pero bueno, no tengo ningún punto. Hay un tema que quedó pendiente de alimentar, ¿sabes? El resto de los grupos que habéis suscrito, que son los ciudadanos, se ha pronunciado, que es la petición que hacía si se puede sobre el tema de cambiar el término de violencia de género por violencia machista y otra cosa más que planteaba. Y que sea un problema de Estado.
Sí, sea considerado como pleno, pero vamos, En el caso de, lo que corresponde al grupo socialista, en el caso de que sea un problema de Estado, lo suscribo totalmente, pero yo no cambiaría el concepto. Una violencia familiar, una violencia mayoritaria. Claro, el origen fascista por un término lo vamos a bloquear una moción de justicia. ¿Alguna otra intervención que quería complementar? Yo sí quisiera tomar la palabra y decir que también en la moción que hemos suscrito los 4 grupos hay un compromiso muy fuerte por parte del Ayuntamiento de la elaboración de este segundo plan de igualdad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, plan de oportunidades entre hombres y mujeres del municipio de nuestra ciudad. Pues nos comprometemos a que los presupuestos sean tenidos en cuenta de manera transversal en todos y cada uno de los servicios del Ayuntamiento. Y por supuesto, como cada año, seguirán aumentando en la medida que las necesidades así lo indiquen. No obstante, recordar a los presentes y a las presentes que este Ayuntamiento no solamente tiene un presupuesto de igualdad en la delegación de igualdad, que son muchas las delegaciones que toman actuaciones en este sentido y que, bueno, pues hasta es difícil contabilizarlos y hacerlos, pero bueno, eso también es un reto. Y por otro lado, por finalizar ya mi intervención, decir, coincidiendo con la representante de Izquierda Unida, que este es un tema político y que si no se trata desde la política no se puede tener solución. Yo le recomendaría a la señora del Grupo Popular que le diga a su partido que por lo menos haga caso de lo que les dicen desde la ONU. Hay un informe al que la compañera Rita, que no se encuentra entre nosotros hoy, porque está en la India, pues hace mucha referencia que es el informe sombra de la ONU, que le hace unas recomendaciones y además le sanciona diciéndole que no ha actuado por la debida diligencia en alguno de los temas al gobierno. Ese informe, para que tengan ustedes un dato, fue elaborado por unas 300 asociaciones y fue puesto fue la ONU quien lo proclamó y quien le mandó al gobierno del PP, porque todas esas debilidades producidas y todos esos recortes y todas esas faltas de acción se han producido en los años del gobierno del Partido Popular. Hay leyes que estaban hechas que han dejado de desarrollar, como la ley que hizo el gobierno socialista, una ley que está perfectamente elaborada, pero que lo único que le falta es desarrollo y dotarla de recursos. Y no me digo que han aumentado las partidas, porque es que desde que entraron ustedes redujimos el presupuesto en 11 puntos. Ahora lo han aumentado en 6, pero es que llevamos, le digo que nos han hecho perder el tiempo. Es que hay una diferencia de 4 puntos para volver a donde estábamos. Entonces no me digan que han aumentado, habrán aumentado con respecto al año pasado, pero se han sacado 4 años un plumazo. Entiendo entonces que una matización, porque ya viste venido, ya creo que el tema está más que debatido, pero sí es una matización. Sí, un tema para para aclarar a Cristina que no es una moción de Izquierda Unida que está impulsada por Izquierda Unida, pero que es una moción conjunta de 4 personas. Bien. Entiendo entonces que se aprueba la moción por los mismos votos de los 4 grupos que la han suscrito y con el voto en contra de la abstención del Grupo Popular. Además por las explicaciones que ya se han dado en su debate. Pasamos a la moción.